Estamos el día de hoy, 28 de noviembre del 2019, jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario. Debo comenzar disculpándome porque ayer he cometido un error al darles una fecha. Eso es por andar confiando en mi cabeza que no funciona para nada. Hoy pues vamos a completar la celebración del día de ayer. Si ayer hablábamos de la medalla milagrosa, pues hoy hablamos de la santa que ha propiciado la vidente de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, que va a dar paso propiamente a la medalla milagrosa que se ha difundido tantísimo, tantísimo por todas partes y que precisamente se le llama así porque pues es cierto, o sea, bajo la intercesión de María Santísima se han logrado muchísimos milagros. Bueno, hablamos entonces de Santa Catalina Labouré, nacida un 2 de mayo de 1806 en la Costa de Oro francesa, en la Borgoña francesa. Fue bautizada el día siguiente. Fíjense, fiesta de la exaltación de la cruz, no es casualidad. Se dice que incluso nació en el momento en el que sonaban las campanas para el Ángelus. De alguna manera hay alguna relación siempre ahí, porque la mano de la madre siempre la acompañó en todo momento. Su mamá y su papá, Pedro y Luisa, su mamá muere cuando ella es muy pequeña, apenas tiene 9 años y entonces debe regresar a la casa. Fueran 11 ellos, los hermanos. Pues ella regresa a la casa a ayudarle al papá. Le tocó prácticamente hacer todas las tareas de una ama de casa porque pues su hermana mayor se había ido con las Vicentinas y entonces pues a ella le toca quedarse ahí. De ella desde los 12, 14 años ya le pedía a su papá que ella quería ser religiosa, pero el papá se lo impidió. Hasta los 24 años se dio. Fíjense que a lo largo de su vida tuvo varias manifestaciones. En uno de sus sueños ella recuerda que había un sacerdote que celebraba misa y que la llamaba. Y entonces era un sacerdote mayor y que le pedía que le ayudara a cuidar enfermos. Y ella salió huyendo, pero ella le dice, no, hija, luego vendrás a mí. Estando pues en el convento de las Hijas de la Caridad de San Vicente, miró un cuadro y dijo, pero este señor, ¿quién es? Era San Vicente, precisamente que se le había aparecido a ella en sueños. Total que en abril de 1830, pues entra en el noviciado de las Hijas de la Caridad en la Rue de Bac, famoso este convento ahí en París, y empieza a tener varias manifestaciones. En muchas ocasiones ella, sobre todo en la Santa Misa, tenía particulares encuentros con el Señor, y resulta ser que entre la noche del 18 al 19 de julio, como les contaba el día de ayer, de ese año de 1830, lo que ocurrió es esto, ayer no se los conté, es que la superiora les dio un pedacito de la sotana que usaba San Vicente y les pidió que reflexionaran con aquello. Y ella le pedía a la Virgen que quería verla. Y entonces en esa noche, porque bueno, las hermanas celebran el 19 de julio la fiesta de San Vicente, y entonces vean ustedes cómo, no sabemos que eso es en septiembre, ¿no? Pero ellas la celebran en julio. Y bueno, resulta ser que el ángel que se le aparece a un niño de 5 o 6 años, dice ella, que la lleva a la capilla, que estaban encendidas todas las luces, un poco casi como estamos ahora con este video, que lamentablemente no logra salir. Disculpen, la calidad del video del día de hoy va a ser muy mala, tengo que admitirlo. Y entonces fíjense, él, ya sabemos, la Virgen se le aparece, ella pone sus manos sobre el regazo de la Virgen le dice que va a sufrir muchísimo, que va a tener que padecer, y bueno, vaya si no le pasó, ¿no? Fíjense, o sea, realmente desde el momento en el que la Virgen le ordena que le diga al padre Aladel que es de hecho la Virgen estaba sentada en esa aparición en la silla donde se sentaba el director espiritual. Fíjense ustedes qué interesante. Bueno, luego allá en diciembre ya le dice y le insiste la última vez que se le aparece la Virgen, luego le dice que le hablará, que ella le escuchará en su oración, le dice. Entonces esa fue la última aparición allá en 1830. Ella empieza a insistirle al padre Aladel, después de que mira como la Virgen quería que se hiciera aquella medalla. 2 años después, finalmente, el padre Aladel va donde el arzobispo y le dice, mira, está pasando esto, y mandan a acuñar una cosa de 2.500 medallitas. Aquellas medallas se difundieron por todas partes, eso fue realmente un boom, digamos, un bestseller. Y entonces, claro, porque era un momento de la peste, estaba viviendo una situación muy grave. Fíjense que ese año, en 1830, se da una revolución que va a terminar cumpliéndose aquello que la Virgen le anunció a Santa Catalina, la destrucción de iglesias, la destrucción de cruces tiradas al piso, mucha sangre va a correr, muchos sacerdotes van a morir, se repite 40 años después, volverá a ocurrir lo mismo en 1870. Santa Catalina, ahí está el error que les dije yo ayer, yo les dije que ella había muerto en 1847, no, ella muere cuando cumple 70 años, de hecho ella presintió, o la Virgen se lo hizo sentir, que iba a morir
antes de que terminara 1876 y murió el 31 de diciembre de 1876. Unos meses antes había recibido el permiso de la Virgen, imagínense, 46 años. 46 años estuvo en silencio y no contó que ella había sido a la que se le había aparecido la Virgen. Lo único que había insistido era que colocaran en el lugar donde se había aparecido la Virgen la medalla milagrosa, que la colocaran ahí. Entonces, bueno, y ahí pues hombre, sus funerales fueron apoteósicos. En 1933, cuando la beatificación, exhumaron el cuerpo y resulta ser que está incorrupto. Se cuenta que el médico que la examinó le abrió los ojos y están sus ojos azules, o sea, completamente. Y su cuerpo, los brazos, las piernas, tiene la misma flacidez que una persona normal. Luego va a ser canonizada por el Papa Pío XII, más adelante en 1947. Ahí estaba mi confusión. Bueno, los santos. Obediencia, de eso se trata todo. Bueno, vamos a las lecturas. Yo otra vez me voy a volver a pasar del tiempo, porque esta lectura otra vez es larga. La historia del capítulo 6, fíjense bien, siempre del libro de Daniel, la historia de Daniel en medio de los leones. Voy a leer una parte. Vuelvo a insistirles, relectura histórica, una lectura piadosa, porque Darío, el rey del que se habla ahorita, vivió 60 y tantos años después de la muerte de Nabucodonosor. O sea que si Daniel estuvo en todo su reinado, Daniel tenía más de 100 años. Es una cosa un poco particular. En aquellos días unos hombres fueron a espiar a Daniel y lo sorprendieron haciendo oración a su Dios. Entonces fueron a decirle al rey Darío: Señor, ¿no has firmado tú un decreto que prohíbe durante 30 días hacer oración a cualquier dios u hombre que no seas tú, bajo pena de ser arrojado al foso de los leones? El rey contestó: el decreto está en vigor, como ley irrevocable para medos y persas. Ellos le replicaron: pues Daniel, uno de los desterrados de Judea, no ha obedecido el decreto que firmaste, porque 3 veces al día hace oración a su Dios. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho, se propuso salvar a Daniel y hasta la puesta del sol estuvo buscando el modo de librarlo. Pero aquellos hombres, comprendiendo que el rey quería salvar a Daniel, le urgían diciéndole: Señor, tú sabes que según la ley de medos y persas, un decreto real es irrevocable. Entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones, pero le dijo a Daniel: tu Dios a quien sirves con perseverancia te va a librar. Bueno, me detengo aquí un momentito porque ya van viendo que el texto es bastante prolongado. Entonces, fíjense, llama la atención. Lo primero, los chismosos, estos desgraciados que están pendientes de lo que hacen los demás. Eso siempre nos va a pasar. Siempre habrá quien nos acuse, siempre quien nos señale. Bueno, ustedes y yo, perseverancia. Llama la atención la actitud del rey, ¿no? ¿Qué dice? Le dice a Daniel: tu Dios te va a salvar. Y es eso lo que ocurre. ¿Por qué? Pero fíjense la insistencia precisamente del final del texto, que es muy bonito. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. Al sacarlo vieron que no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Luego ordenó que trajeran a los que habían acusado a Daniel y los arrojaran al foso de los leones con sus hijos y sus esposas. No habían llegado al suelo y a los leones los habían atrapado y despedazado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra: paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Su reino no será destruido, su imperio durará hasta el fin. Él salva y libra, obra prodigios y señales en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel de los leones. Semejante homilía la que se echó el rey Darío, piénsenlo. O sea, realmente es una confesión de fe preciosa. ¿Cómo ha sido la fidelidad de este Daniel? El Dios de Daniel, no el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Y eso a mí siempre me llama la atención por 2 razones. Primero, como dice el Papa, para muchas personas el único evangelio, la única página del evangelio que van a conocer es nuestra vida. Por eso tenemos que ser lo más transparentes en el sentido de vivir nuestra fe de manera auténtica. En segundo lugar, es cierto. O sea, es que es la experiencia personal la que habla realmente de nuestra fe. No es nuestros conocimientos, no es la doctrina que tengamos en la cabeza. Es nuestra experiencia personal, nuestra relación con Dios, lo que realmente determina todo. El Evangelio, seguimos en el capítulo 21, siempre de Lucas. Recuerden que esto lo hemos estado leyendo, ya lo hemos leído antes, ¿no? Hace un par de domingos, ahora completamos a leer esto. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces, los que estén en Judea, que huyan a los montes; los que estén en la ciudad, que se alejen de ella; los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que están embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos, hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado.
Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Este texto es simpático porque se va a volver a leer durante el tiempo del Adviento. Fíjense, es la verdad, sí nos tocará. En fin, volvamos al tema, ¿no? Es el anuncio apocalíptico. En el fondo también está reflejando lo que ocurrió durante el asedio de la ciudad de Jerusalén en el año 70, porque cuando llegaron las tropas romanas, eso fue lo que pasó. De hecho, los que huyeron hacia los montes fueron los que se salvaron, y esa es la pequeña comunidad cristiana que va a ser la comunidad de Mateo. Probablemente está refiriéndose a eso, no lo sabemos con exactitud. Pero lo que describe es lo que ya ocurrió, o sea, son cosas que han pasado. Pero entonces, ¿en quién ponemos nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Nos estamos acercando, estamos apenas a 2 días para terminar, 3 días para comenzar el nuevo año litúrgico, 2 para terminar pues este año litúrgico, y bueno, va a empezar el tiempo de la esperanza, que es el tiempo del Adviento. Por eso viene muy bien escuchar este texto el día de hoy. Yo sé que ya me he pasado bastante, discúlpenme, pero corresponde una vez más hacer una oración a la medalla milagrosa. ¿Me acompaña? Oh medalla de María milagrosa, sé mi escudo y protección contra todo dardo incendiario del maligno. Que mi ser físico y espiritual a través de tu medalla permanezcan unidos a ti, Madre milagrosa. Que tu santa medalla me libre de todo mal y peligro, que tu santa medalla me proteja de toda enfermedad, pestes y virus, que al invocar tu santa plegaria, oh María concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti, sea yo, mi familia y seres queridos protegidos de toda calamidad y muerte imprevista. Oh medalla milagrosa, protege mi hogar y bienes materiales de todo desastre natural, protege mi vida espiritual y todo mi ser. Ampárame, Madre mía, con el escudo protector de tu medalla. Dichoso aquel que la lleva puesta como coraza en su cuerpo y en su alma, porque tu protección estará con él de noche y de día. Gracias, Madre mía, por tu coraza espiritual que aleja de mí al invisible espíritu del mal. Oh medalla de María milagrosa, en los momentos de peligro, cuídame. Oh medalla de María milagrosa de las pestes y enfermedades, cúrame. Oh medalla de María milagrosa del enemigo de mi alma, defiéndeme. Oh medalla de María milagrosa de los desastres naturales e imprevistos, mi hogar y bienes materiales, protege. Y en la hora de mi muerte, que la luz de tu medalla milagrosa me guíe a la gloria eterna. Amén. Que Dios le bendiga.